El Observatorio. Una nota clave con un protagonista clave. Y hoy es miércoles y en este espacio de El Observatorio recibimos a la licenciada Andrea Camarano en su espacio de Género y Derechos Humanos. Hoy va a cerrar un ciclo de entrevistas para lo cual ha convocado a Pablo Martínez y que va a tratar el tema de los aspectos más regresivos en materia de educación, que tiene que ver con la LUC y esta recolección de firmas para habilitar el referéndum contra los 135 artículos de esta ley de urgente consideración. Le damos los muy buenos días y la bienvenida a ambos. Muy buenos días, Lilian. Es un gusto, como siempre, estar todos los miércoles en la red de la radio. Por ahora, por Zoom desde nuestras casas. Esperemos pronto regresar al estudio, pero bueno, de a poquito va mejorando la cosa y esperamos a estar todos vacunados y vacunadas, además, por supuesto. Y bueno, como tú bien decías, hace algunos miércoles comencé en este espacio una serie de entrevistas a personas expertas para hablar justamente de los aspectos más regresivos de la ley de urgente consideración. Junto a Cecilia Olivieri del lado F de la economía hablamos sobre los aspectos económicos desde la perspectiva de género, con la abogada Lucía Fernández sobre los aspectos de seguridad pública. Junto a la abogada Valeria España hablamos sobre la vivienda y las modificaciones más preocupantes que introduce la LUC y que vulneran derechos, y hoy vamos a cerrar este ciclo y de esta manera contribuir al debate público de alguna manera desde este lugar, y hablaremos sobre educación, y con quién mejor que con Pablo Martínez. Él es profesor titular del Departamento de Pedagogía Política y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir el espacio contigo y con toda la audiencia. Bueno, para nosotros también la verdad que es un gusto conversar contigo, y más en este tema tan importante que, bueno, he tenido la posibilidad de por otros labores también, no solo, bueno, participar de algunos debates en este año, más que nada el año pasado, y bueno, y estaba bueno también conversar en este cierre de ciclo y poder contribuir al debate. El aspecto educativo es realmente uno de los más preocupantes, son todos, pero el aspecto educativo realmente preocupa y mucho porque afecta a la educación pública y además tiene muchas aristas, es un aspecto muy, muy grande. Por ejemplo, podemos mencionar que en las reformas que afectan al aspecto educativo hay un proceso de debilitamiento de la educación pública y una habilitación al entendimiento de la educación como una mercancía, y se visualiza en varios artículos. Por eso preguntarte cuáles son los aspectos más preocupantes en este sentido, donde podemos visualizar este debilitamiento. Sí, efectivamente, Andrea, como vos señalás, el capítulo de educación de la LUC en sí mismo, uno podría decir, yo lo he dicho muchas veces, es una ley de educación. Exacto. O sea, ¿no? Si bien la ley 18437 sigue formalmente vigente, los cambios que se introducen en la LUC lo que hacen es que en realidad estemos frente a una nueva ley, no simplemente frente a algunos ajustes, porque sí, efectivamente hay un modelo educativo que se transmite a través de la LUC. En relación a lo que vos decías, aspectos sustanciales que efectivamente afectan lo público y dan cuenta de una concepción de educación diferente a la que históricamente los uruguayos estábamos acostumbrados y que hemos construido a lo largo de más de un siglo. No se trata de simplemente debates coyunturales actuales, sino de un sistema educativo que se remonta a fines del siglo XIX con la reforma bareliana, ¿no? y que tiene unas señales de identidad que son aquí afectadas. Por ejemplo, hay una alteración de la noción de educación en la LUC, de la idea de la educación, pues se la reduce solamente a la escolarización formal. Se afecta la obligatoriedad de concurrir a un centro educativo, porque se quita esto que estaba en la ley 18437 como obligación de los padres. Sí. Ya no tendrían obligación de enviar a sus hijos a un centro educativo.
lo cual abre las puertas a otro tipo de modalidades que están en boga en muchos países y que son realmente propuestas de sectores muy conservadores, como por ejemplo la educación en el hogar, lo que le llaman el homeschooling en el norte. Reubica el rol del Estado, esto es muy importante, porque pasaríamos de un Estado que en el modelo, digamos, anterior, histórico del Uruguay, es un Estado que garantiza el derecho a la educación, a un Estado que simplemente presta un servicio educativo y lo regula colocándose en igualdad de posición con la educación privada. En ese marco, por ejemplo, se elimina el Sistema Nacional de Educación Pública, se restringe la participación de actores docentes y estudiantiles, se coloca a los actores del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación en un rol conductor de la educación que vulnera autonomías consagradas constitucionalmente, se innova en las reglas del juego que rigen el trabajo docente, sin que haya habido proceso de negociación colectiva como marca la ley, se introducen criterios de mercado en la organización de los centros educativos, se afecta la conformación de la formación docente como universidad de la educación, se fragmenta el acceso al carácter universitario de la formación en educación, ya que lo que se está planteando es que haya un reconocimiento por carrera y por instituto y no un sistema global de formación docente. Se genera un sistema de becas en formación docente que está dirigida exclusivamente a estudiantes que estén cursando esa formación en centros universitarios, los cuales hoy por hoy son todos privados. Sí. Por lo cual, digamos, todo este conjunto de elementos efectivamente dan cuenta de un modelo educativo, un modelo que tiene una concepción de Estado, en la cual el Estado no tiene que garantizar, sino que simplemente presta, y que se identifica además muy claramente con una lógica de mercado. Y en esto ahí uno ve la lógica neoliberal de esta reforma, ¿no? El neoliberalismo básicamente sostiene la necesidad de conformar todo espacio social como un espacio de mercado y de competencia. Bueno, y esto es lo que se intenta introducir aquí con la ley de urgente consideración. Sí, realmente preocupa y mucho, y por eso, bueno, vamos a ir en estos minutos desglosando algunos aspectos, porque Dale. bueno, de ahí para hablar muchísimo, pero sí me interesa esto que decías de los cambios institucionales en la forma de organización de la educación pública, los órganos de cogobierno, que realmente es sustancial este tema, que cambia la estructura de funcionamiento docente y el rol de los docentes que tienen justamente en la educación, que es vital. ¿Cómo funcionaba antes? Para, bueno, quienes no lo conocen puedan tener un breve panorama, y cuáles son los cambios que introduce la LUC y va a afectar a la educación pública. Claro, es tal cual, como decís, la organización del sistema educativo uruguayo, digamos, históricamente estuvo marcada, por un lado, por un principio de autonomía, o sea, la construcción de entes autónomos, prescritos constitucionalmente, con la responsabilidad de llevar adelante todo lo vinculado al área de la educación que les correspondía, digamos, básicamente. En su conformación actual, la Administración Nacional de la Educación Pública, en toda la enseñanza no universitaria, y la Universidad de la República, en los ámbitos estrictamente universitarios. Otra característica que históricamente han tenido estas instituciones es tener formas de gobierno colegiadas, ¿sí? Claro. Que esto implica participación de muchos actores en el gobierno cotidiano de la institución, ¿no? A nivel de la Administración Nacional de Educación Pública, eso se fue consagrando históricamente, digamos, en la existencia de un Consejo Directivo Central de 5 miembros y luego consejos por nivel educativo, ¿no? En primaria, vos tenías el Consejo de Educación Primaria, en secundaria el consejo respectivo, en educación técnica y en formación en educación. Cada uno de estos gobernados, ¿sí?, por un consejo, en el caso de primaria, de secundaria, educación técnica, de 3 miembros. Y a su vez, la ley del 2008, la 18437, lo que había consagrado es la participación de los docentes, además, en estos consejos. Claro. Entonces vos tenías consejo de 3 miembros, 2 designados por el CODICEN, por el directivo central, y 1 elegido por los docentes en elección universal y secreta, supervisada por la Corte Electoral. Esto ciertamente suponía un avance en términos de participación
y de democratización del gobierno del sistema, ¿no? Porque, digamos, actores fundamentales como los docentes pasaban a tener voz y voto en la conducción del sistema. Esto funcionó, digamos, a partir del año de la ley del 2008 y estrictamente fue una ganancia para el gobierno del sistema, el tener a los docentes con sus representantes electos allí, ¿no? Por supuesto que desde que esto se implementó, comenzaron a surgir también perspectivas contrarias a esta participación y que lo que sostenían es que esta participación le da un carácter burocrático y enlentecía la gestión del sistema, ¿sí? Lo cual, bueno, desconoce un poco una tradición de gobierno, digamos, colectivo. Pero además no tiene en realidad sustento empírico, porque no tenemos casos en los cuales acciones de política educativa se hayan visto entorpecidas por la participación docente. Por el contrario, si uno ve lo que fue, por ejemplo, la transición en la instalación de las nuevas autoridades, que vino muy demorada, se demoró muchos meses en instalar las nuevas autoridades, en buena medida los representantes docentes fueron los que le dieron continuidad a la gestión del sistema. O sea que tenemos muy cerca la prueba de que esto era algo muy, muy positivo. Sin embargo, lo que introduce la LUC es la eliminación de estos consejos. El de primaria, el de secundaria y el de técnico profesional. Y entonces instituye un órgano de gobierno que es unipersonal, que le llama Dirección General. Entonces ahora tenemos Dirección General de Primaria, de Secundaria y de Técnico Profesional. O sea, una persona ocupando el lugar que ocupaban tres, pero además excluyendo a los docentes de ese nivel de gobierno del sistema. Por lo cual, ¿qué pasa acá? Pasan dos cosas. Tenés concentración de poder muy fuerte en una persona, pero además tenés una pérdida del espacio democrático de intercambio que es necesario para la construcción de la política educativa, ¿no? Entonces, esto genera sin duda un proceso complicado para pensar la política educativa en términos más amplios, ¿no? Además de que, por supuesto, concentra todas las tomas de decisiones en una sola persona, cosa en verdad que no conocíamos en el sistema educativo uruguayo y que tiene que ver con otra de las cuestiones que seguramente vamos a ver más adelante, que es como que va introduciendo modelos que uno puede identificar con lo que se ha llamado la nueva gestión pública y, digamos, con la introducción de criterios que son ciertamente criterios más válidos para la empresa privada, para la gestión de una empresa privada, que para la gestión de un espacio estatal, ¿no? Y de las direcciones generales uno las podría poner como llamadas de un modo de gerencias. Bueno, lo que tenemos ahora son gerentes, ¿no? Unipersonales que deciden por sí y ante sí. Y otro ejemplo de centralidad y concentración de poder es este cambio que tiene el MEC, que pasa a tener un rol fundamental, un rol central directamente, pero especialmente en un aspecto muy importante y muy preocupante, es que se elimina el carácter universitario de la formación docente, otorgándole centralidad al MEC en los asuntos de formación. ¿Cuáles son estos cambios de la LUC, los efectos y también cómo afecta especialmente a la Universidad de la República, quien se encargaba de esto? Claro, sí, tal cual, Andrea. Este es un tema muy delicado, porque además tiene que ver con la Constitución de la República, o sea, se le asignan por la LUC al Ministerio de Educación competencias que por lo menos coliden, por no decir que directamente afectan, competencias que tienen con la autonomía de los entes, ¿no? Porque se le asigna al MEC la función, por ejemplo, de elaborar nuevos instrumentos, uno que se llama el compromiso de política educativa y otro el plan de política educativa, que es la definición de la política educativa para un periodo de gobierno. Una tarea que indiscutiblemente tenía que ver con los entes autónomos, no con el Ministerio de Educación. Ahora se le está asignando al Ministerio de Educación. Dentro de eso, como bien decías, se le asigna al Ministerio una tarea central en lo que se define como una reconfiguración de la formación docente en el país. Y si uno ve el artículo 198 de la LUC, lo que ahí se plantea es establecer un sistema voluntario para que las instituciones que forman docentes, que hoy son en su 99% de la matrícula las instituciones de la ANEP públicas,
se pudieran presentar para ser reconocidos esos títulos como títulos universitarios. Pero ¿ante quién deberían presentarse? Según el artículo 198, que luego fue reglamentado por un decreto en diciembre del 2020, ante el MEC. ¿Sí? Con lo cual se le asigna al MEC una competencia en el reconocimiento del carácter universitario de la formación en educación, ¿sí? Que es toda una innovación porque se le va a aplicar a la educación pública el mismo sistema que sí se aplicaba desde el año 95 en el segundo gobierno de Sanguinetti, al reconocimiento de las universidades privadas, que en aquel momento se ubicó ese reconocimiento dentro del MEC. Se le va a aplicar el mismo sistema con un organismo diferente, pero el sistema es el mismo, el ministerio es el que reconoce, ¿no? ¿Esto qué es lo que pretende enterrar claramente? La posibilidad de que exista una universidad de educación, que es algo que los sectores docentes, los sectores estudiantiles, en general la sociedad uruguaya, tiene acuerdo que sería muy bueno que existiera, que la formación de los docentes. Diciendo sobre esto y estaba como a punto. Exactamente. Se ha discutido muchísimo tiempo. Bueno, la LUC de un plumazo quita esto. Dice, no, mire, venga cada carrera por separado y nosotros, el Ministerio de Educación, vamos a estudiar a ver si puede tener un carácter universitario. Fíjate que esto fragmenta la formación docente, porque entonces capaz que tenés alguna carrera en algún centro que va a ser reconocida como universitaria y otra, la misma carrera, en otro centro que no va a ser reconocida como universitaria. Fragmenta. Claro. ¿No? Pero además, al desarmar la posibilidad de tener una oferta pública integrada, lo que hace es colocar esa oferta pública fragmentada en el mismo nivel que la oferta privada, ¿sí? Que es algo que decíamos al principio. Bueno, como esta ley lo que pretende instalar es un sistema de mercado en educación, y en este caso, concretamente, afectando también la autonomía de docentes, ¿no? O sea, vos vas a tener una formación docente con algún centro universitario, otro no, la misma carrera, ¿sí? Con distintos estándares, y además con la posibilidad también de avance de sectores privados en la oferta de formación en educación, ya sea del país, que esto ya existe, hay universidades privadas que forman docentes, pero sobre todo del exterior del país. Claro. Porque en la LUC también se tocó el artículo 14 de la ley 18.437, la ley de educación, que es el que refiere a que el Estado no podrá generar acuerdos que tiendan a la mercantilización de la educación. Si bien no se anuló ese artículo, sí se le quitó esta referencia a la mercantilización, lo cual es una forma indirecta de dejar la puerta abierta para, en el mejor de los casos, universidades privadas, pero más que eso, empresas dedicadas a los servicios educativos en términos internacionales que se presentan bajo la fachada de universidades, pero que en realidad son empresas que venden servicios educativos, puedan venir al país a instalarse, también a hacer su oferta. Esto preocupa muchísimo a toda la comunidad de formación en educación, pero nos tiene que preocupar a todos los que estamos preocupados por la educación pública y por el futuro de la educación en el país. Por eso la Universidad de la República, su Consejo Directivo Central, tomó una declaración, una postura de plantearle a la ANEP, a la Administración Nacional de Educación Pública, la posibilidad de trabajar conjuntamente, ¿sí? Para generar un sistema público, universitario, de formación en educación, a partir de un acuerdo entre la ANEP y la Universidad de la República. La ANEP tiene, por supuesto, toda la tradición en la formación en educación y además tiene la potestad de habilitar a quienes pueden hacer ejercicio de su título trabajando en las instituciones educativas. Y la Universidad de la República tiene también su acumulado y tiene la posibilidad de expedir títulos universitarios. Por lo cual, un acuerdo entre ANEP y universidad podría generar un camino para que los títulos de formación docente reúnan ese carácter universitario, pero por un camino genuino, un camino de construcción de institucionalidad universitaria, y no simplemente por un camino formal, que es el reconocimiento de un Ministerio de Educación, que además se sobrelimita en sus potestades tomando esta potestad. Sin duda, clarísimo, clarísimo quedó. Y también hay otro aspecto que en estos minutos estaría bueno poder abordarlo, que es el Sistema Nacional de Educación Pública.
¿En qué queda el Sistema Nacional de Educación Pública? Porque también es otro punto que hay una tensión entre lo público y lo privado. ¿Cuáles son los cambios que introduce la LUC al respecto? ¿Y cuál es la importancia del SNEP también para aclarar un poco, y quienes no conocen el rol que tuvo el SNEP, poderlo traer sobre la mesa? Claro, uno de los avances que ciertamente la ley del 2008 de educación había colocado es la construcción institucional de un sistema nacional de educación pública. O sea, existían por supuesto las instituciones, los entes de la educación, pero la ley lo que hace es decir, bueno, deben conformar un sistema, o sea, deben actuar coordinada, integradamente. Trabajar ¿sí? en conjunto. En conjunto, exactamente, y para eso se establecía el Sistema Nacional y se establecía la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, con participación de los entes autónomos, la ANEP, la Universidad de la República, luego la UTEC, y también del Ministerio de Educación, que la competencia que sí tiene constitucionalmente es la de favorecer la coordinación del sistema. ¿sí? Exacto. Entonces, por eso también participaba el MEC en uso de su competencia constitucional. Y esto lo que permitió fue tener regularmente un espacio de trabajo conjunto de las autoridades de todas estas instituciones y pensar la educación integralmente, ¿sí? Desde la educación inicial hasta la educación universitaria y la educación no formal también, que es muy importante. También participaba dentro del SNEP. Lo que hace la LUC directamente es eliminar la existencia del Sistema Nacional de Educación Pública, por lo cual se vuelve una situación en la cual vos tenés los entes separados, cada uno por su lugar. Ya dijimos en la ANEP, además se va a la concentración de poder en direcciones unipersonales, lo cual, de nuevo, se fragmenta el sistema, se concentra poder en autoridades políticas, y esto, digamos, el efecto que tiene es que ya la idea de educación pública como sistema desaparece, y vos lo que estás haciendo es generar un sistema nacional de educación, donde entonces vos pones en el mismo nivel de relevancia y en el mismo nivel de responsabilidades a la educación pública y a la educación privada, pero además introducís algunos cambios que se podrá decir que son hasta sutiles, pero que no lo son para nada, que es, por ejemplo, hoy hasta la vigencia del artículo de la ley 18437, vos para integrar el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública, el famoso CODICEN, tenías que tener 10 años de experiencia, de antigüedad, como docente en la educación pública. O sea, para dirigir la educación pública, tener trayectoria en la educación pública. Parece muy coherente. Bueno, la ley elimina esto. No se precisa ningún requisito de antecedente de trabajo en la educación pública para dirigirla. Puede venir cualquier persona de cualquier ámbito, lo cual abre las puertas también a la participación de actores privados. Entonces, hay una afectación en la LUC, esto es lo que hay que subrayar, de la relación entre lo público y lo privado, en detrimento de lo público y favoreciendo la toma de posiciones por parte de actores privados en el conjunto del sistema y también en relación a la propia educación pública. Lo cual es sumamente preocupante. Por supuesto que la educación privada existe históricamente, está preservada constitucionalmente, nadie va a discutir esto. El tema es que nosotros históricamente hemos tenido una centralidad de la educación pública. Esto ha construido la nación, esto ha construido el Uruguay, esto ha construido la sociedad uruguaya, la democracia. Entonces, afectar la centralidad de la educación pública es afectar también la construcción democrática y republicana, que es la tarea fundamental de la educación pública. Y con esta lógica de instalación de criterios que nos llevan a una lógica de mercado, no solamente pierde la educación en sí misma, pierde toda la sociedad democrática en el Uruguay. Bien, nos queda un minuto nada más y me gustaría preguntarte sobre por qué podemos decir que estos cambios a la educación van hacia un nuevo modelo educativo. Ya lo hemos dicho en toda esta entrevista, pero para que quede claro, y también una cosa que me gustaría agregar, que abre una brecha de desigualdad también, en una época muy
muy complicada, como es la pandemia, una luz que se aprobó en pandemia, donde se agudizan las crisis, pero justamente la no obligatoriedad de la educación es algo que me quedó ahí sonando y es algo muy, muy preocupante también. Sin duda. Si uno va, Andrea, a mirar la experiencia internacional, ¿no?, de todos los países en los que se han aplicado reformas, que son reformas pro mercado, como es esta, que está incluida en la LUC y en las acciones posteriores, ¿no?, porque esto ya se está implementando. En todos los casos que uno puede estudiar, en todos los países en que esto se ha realizado, y en América Latina tenemos casos emblemáticos como Chile o México, por ejemplo, que ha sucedido, ha aumentado la desigualdad. O sea, la desigualdad que ya existe y que el Estado debería ser quien intervenga a través de la educación para lograr que haya mayores niveles de igualdad a través de la educación, lo que se produce con este tipo de reformas pro mercado es un aumento de la desigualdad, ¿sí? Y esto es el corazón de este modelo, ¿no? O sea, vos afectás la educación pública, ¿no? En esto decir, bueno, ¿cuáles son los componentes centrales del modelo? Afectás la educación pública, la quitás del centro del escenario, afectás la participación de actores sociales y educativos, generás espacios para la expansión de lógicas privadas que tienen que ver con lógicas empresariales. Colocás actores privados en la posibilidad de gestión del sistema, ¿sí? Fragmentás la oferta pública, como decíamos en el caso de formación docente, etcétera, ¿no? Todo este conjunto de elementos afectan, constituyen por un lado un modelo, ¿sí? Esto es una idea de Estado y una idea de educación, una idea de Estado que no es un Estado garante, sino que es un Estado que simplemente presta un servicio y lo regula, ¿sí? Afecta la idea de Estado y afecta la idea de educación. Yo te digo, bueno, ya no es obligatorio que vos envíes a tus hijos a un centro educativo, ¿no? Podrías tener otras formas educativas. Esto profundiza la desigualdad, porque el lugar en el que se construye igualdad es en la institución educativa. Y todos, y como decía Varela, ¿no?, quienes asisten a una misma institución haciendo uso del mismo derecho, aprenden a reconocerse como iguales. Entonces, exacto, es una reforma que afecta a la igualdad y entonces afecta a la democracia. Esto es muy, muy claro. Bien, clarísimo, Pablo Martínez, en estos minutos. Es un gusto conversar contigo y realmente tratamos en este espacio de poder contribuir al debate. Claramente nos hemos posicionado a seguir juntando las firmas, que falta muy poco, porque realmente afecta la educación pública, afecta los aspectos de seguridad pública, los aspectos de vivienda, los aspectos económicos y afecta a la democracia esta ley de urgente consideración. Muchísimas gracias, profesor titular del Departamento de Pedagogía Política y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, Pablo Martínez. Estaremos en contacto seguramente pronto. Muchas gracias, Andrea, un placer compartir esta conversación contigo y bueno, un saludo a toda la audiencia y nos estamos viendo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos en este espacio de la red de la radio al profesor Pablo Martínez y Andrea Camarano, que nos reencontraremos el próximo miércoles. Así es, Lilian, muchas gracias a todos y todas. Un saludo. Somos la red de la radio, 1330 AM Fénix, Radio Camacuá, la radio de AEBU, la radio cooperativa del Uruguay, Octubre Noticias y una amplia cobertura de medios en los 20 departamentos.